Amigas y amigos de Crimen a Fondo, bienvenidos una vez más a este encuentro con las sombras más profundas de la mente humana. Hoy viajaremos a un caso que estremeció a todo un país, que dejó marcada para siempre una fecha que debería ser de amor y amistad, pero que quedó teñida de sangre y tragedia. La historia de hoy no es una leyenda urbana ni una película, es real, y su nombre resuena con una ironía escalofriante: el asesino de San Valentín. Capítulo 1. La sombra en la infancia. Alejandro Cota Quirós nació el 19 de agosto de 1967. Por fuera, su familia parecía normal: su padre Humberto, su madre Lidia y 3 hermanos, Héctor, Claudia y Cintia. Pero esa apariencia era solo una máscara. El verdadero rostro de su infancia era un padre alcohólico, violento, capaz de arrastrar a todos a la miseria. Meses enteros hundido en la bebida, discusiones que se volvían golpes, noches enteras convertidas en infiernos. Su madre, Lidia, era descrita por él mismo como una mujer sumisa de la época, capaz de salir a las 2 o 3 de la madrugada a buscar alcohol para su esposo. Lo que podría interpretarse como aguante o resignación, en Alejandro sembró algo más: un profundo resentimiento. En sus palabras, nunca la vio como una protectora, sino como alguien que había fallado. Un recuerdo lo marcó. Una noche, su padre cayó por las escaleras en estado de ebriedad. La madre, en un impulso de protección, abrazó a Alejandro. El padre, confundido y celoso, gritó: ¿Por qué tocas a mi mujer? Esa escena grabó en Alejandro la idea de que ni siquiera en los brazos de su madre podía sentirse seguro. Su madre llegó a decirle que debía cuidarse solo o irse de casa. El niño que soñaba con protección encontró solo abandono. Capítulo 2. El niño que quería ser alguien. A pesar de todo, Alejandro soñaba con brillar. Quería ser comunicador, aparecer en televisión, ser respetado. Su meta: convertirse en el mejor comunicador de México. Pero nunca recibió el apoyo que necesitaba. Para escapar de esa realidad, inventaba historias. A veces decía ser hijo único. Otras cambiaba el orden de nacimiento entre sus hermanos. La mentira se convirtió en refugio y arma. Y como sucede en muchos psicópatas, siempre culpaba a un tercero. Si mi mamá me hubiera dado un abrazo, todo sería distinto, llegó a declarar. Pero la semilla ya estaba germinando. En lo profundo de su mente, el resentimiento se transformaba en odio, y el odio en un plan. Era 13 de febrero, un día antes de San Valentín. Alejandro se encontró con 2 amigos en la universidad, Marcos y Jaime. Con una naturalidad escalofriante les dijo: necesito desaparecer a una familia. Ellos creyeron que hablaba de otra gente. La verdad era que planeaba exterminar a los suyos. Los invitó a su casa. Tenía botellas de alcohol sobrantes de la fiesta de cumpleaños de Claudia, su hermana. También estaba en la casa Enrique, un amigo de su tía que rentaba una habitación. Todo parecía tranquilo. Claudia escribía una carta de amor para el día siguiente. La familia se preparaba para dormir. Alejandro esperaba el momento. Cuando todos estaban en sus habitaciones, Alejandro fue a la cocina. Tomó cuchillos, subió el volumen del estéreo para cubrir cualquier ruido y se dirigió hacia Claudia. La sometieron, la tiraron al suelo
y comenzaron a estrangularla. En un momento, uno de los cómplices dudó y exclamó: «¡Tu hermana no se quiere morir!». La respuesta de Alejandro fue helada: «¿Cómo que no se va a morir?». Tomó el cable de la cafetera y apretó hasta terminar con la vida de su hermana. El ruido de un florero alertó a su madre, que salió molesta a reclamar que no podía dormir. Alejandro le contestó con burla: «¿Y si supieras que no te vas a volver a levantar?». Momentos después la atacó brutalmente con una botella. Con 2 vidas arrebatadas, la violencia escaló sin freno. Armado con una llave de perico y un cuchillo cebollero, Alejandro subió hacia la habitación de Héctor, su hermano el bonito, el preferido según él. Allí descargó todo su odio, 67 golpes desmedidos. Luego confesó: «Con cada golpe sentía más placer». Y seguía, y seguía. Después fue el turno de Cintia, su hermana menor, la única que le mostraba afecto. Alejandro dudó por un instante, pero uno de los amigos sentenció: «Es que ya nos vio». Y esa frase fue suficiente para sellar su destino. Ya era madrugada del 14 de febrero. Los cuerpos fueron subidos al auto familiar. Alejandro volvió a la habitación de Héctor, donde encontró 2 coágulos de sangre en el suelo. En un frenesí perturbador empezó a jugar con ellos, como si no fueran restos de vida, sino simples objetos. Ese detalle muestra la ausencia total de empatía, la frialdad de una mente psicópata que incluso en medio de la masacre encontraba diversión. Intentó limpiar, pero abandonó la tarea. El teléfono sonó y decidió irse. Horas después, su tía Verónica, extrañada por la ausencia del auto, entró a la casa. Lo que encontró fue una escena de horror indescriptible. La policía llegó, pero la escena fue mal manejada. Cuerpos tocados sin guantes, pruebas contaminadas. Aún así, el peso de las pruebas cayó sobre Alejandro y sus cómplices. Finalmente, él y Marcos fueron detenidos. Jaime, hasta la fecha, sigue prófugo. Enrique, el inquilino, fue sentenciado aunque no participó directamente en los asesinatos. Capítulo 8. El monstruo y la máscara. Hoy, en entrevistas, vemos a Alejandro con barba, envejecido. Algunos dicen que su mirada es dulce, que expresa arrepentimiento. Pero, como advierte el criminólogo Vicente Garrido, los psicópatas son camaleónicos. Aprenden a mostrar lo que la gente quiere ver. La realidad es que Alejandro no es una nueva persona, solo un nuevo personaje. Puede fingir ternura, puede decir que se arrepiente, pero nunca lo siente, porque carece de empatía. Epílogo. La reflexión. El caso del asesino de San Valentín nos recuerda que las heridas de la infancia pueden abrir grietas profundas, pero también que la psicopatía no nace de un solo evento, se alimenta de odio, mentira y resentimiento hasta desbordarse en tragedia. El Día del Amor y la Amistad quedó marcado para siempre como el día en que una familia entera fue borrada por la mano de uno de los suyos. Amigas y amigos, esta fue la historia de Alejandro Cota Quirós, el asesino de San Valentín. Gracias por acompañarnos en este análisis forense. En Crimen a Fondo, seguimos explorando las mentes más oscuras para intentar comprender lo incomprensible. Suscríbanse, comenten y compartan. ¿Creen que Alejandro fue víctima de su infancia o verdugo por decisión propia? Nos vemos en el próximo episodio.